Yo sí tengo que usar la banquita porque soy un modelo compacto. ¿Qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen domingo por la mañana. Así que bueno, vamos a comenzar la predicación de este domingo por la mañana. Y le he titulado, el mensaje de esta mañana va a llevar por nombre ¿en los hombros o en la carreta? Es una pregunta, ¿no? Entonces, quizá ahora dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Hombros, carreta? ¿Qué tiene que ver conmigo, no? Entonces, es una pregunta que espero al final de esta enseñanza cada uno de nosotros podamos responder de forma personal. ¿En los hombros o en la carreta? Y antes de comenzar esta mañana y antes de orar, me gustaría platicarles una historia, no es una ilustración, es una historia de la vida real, de dos muchachos de una iglesia local que, pues, digamos, ya saben, cuando uno es joven, pues uno tiene muchas ideas, ¿no? Uno quiere comerse el mundo, así que de repente dijeron, oye, ¿por qué no nos asociamos y ponemos un negocio de hot dogs y hamburguesas? Pero un negocio bien, o sea, no un carrito, vamos a invertir, le vamos a meterle dinero. ¿Por qué no hacemos un negocio y pues, todo el mundo le encantan los hot dogs y las hamburguesas, ¿sí? Así que emprenden este proyecto y le piden al pastor de la iglesia si puede venir a orar en la inauguración, pues para pedirle a Dios que les vaya bien, ¿no? En este nuevo proyecto que tienen. El pastor pues con mucho gusto acepta, porque al final pues sabe que al final después de eso va a tener una hamburguesa gratis, así que ahí está. Y bueno, el negocio pues avanza bien. Pero bueno, los negocios son difíciles, ¿no? Quien tiene un negocio sabe que no siempre salen las cosas como uno planea. Pasan las semanas, pasan los meses, el negocio está empezando tienen problemas en el negocio y aún entre los socios, ¿no? Así que ocurre pues lo que muchas veces pasa en los negocios, que hay una diferencia entre los socios. Y entonces vuelven a llamar al pastor, pero ahora en su calidad de contador, porque aparte de ser pastor, él era contador. Así que le dicen, por favor, pastor, ¿puede ayudarnos? Mire, la verdad es que nos queremos separar, pues queremos que usted nos ayude a hacer una separación, digamos, de todos los activos y toda esta parte de forma legal, ¿no? Protocolizar esa parte. Y entonces, él mientras investiga un poco está de, bueno, pues pásenme la parte contable, vamos a revisar, a ver, tráiganme las facturas. Él empieza a detectar que había cosas raras, ellos no están pagando sus impuestos, ellos habían comprado algunas cosas en el mercado negro, es decir, cosas sin factura. No tenían forma de cómo acreditar de dónde habían obtenido, por ejemplo, esas personas que les vendieron esa parrilla o cosas así. Así que el pastor lo que les dice es, ¿por qué? ¿Por qué me hablaron a mí para venir y pedirle a Dios porque bendijera este proyecto cuando ustedes estaban haciendo las cosas mal? Ustedes ya lo sabían, pero ¿por qué? ¿No? Y esta historia, me parece que así como estos muchachos, nosotros también muchas veces nos conducimos por la vida de esta forma, tomando malas decisiones, viviendo sin considerar el consejo de Dios, muchas veces desobedeciendo deliberadamente, incluso desarrollando nuestra propia cosmovisión de un Dios a conveniencia. Déjenme le explico qué quiero decir con esto. Un Dios que es desechado digamos, de nuestra vida, pero eso sí, le rogamos que nos bendiga en nuestros proyectos. Le pedimos que nos bendiga en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, en los negocios, simplemente como si fuera un amuleto. Así lo tratamos. Hoy, a la luz de la Biblia, me gustaría que recordáramos un episodio donde vemos lo que le sucedió a alguien que hizo su voluntad, sin considerar lo que Dios pedía, digamos, de ese episodio. Así que les voy a pedir, si podemos inclinar nuestro rostro, vamos a orar esta mañana. Señor, gracias te damos esta mañana porque nos tienes con bien en primer lugar. Gracias porque nos tienes aquí. Y Señor, yo te pido que abres a nuestros corazones, que quites cualquier distracción, cualquier preocupación, Señor. Ayúdanos a tener la guardia abajo y poder estar atentos a lo que tú quieres hablarnos esta mañana a cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Señor, no podemos ocultarte nada delante de ti, así que ponemos esto en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, la historia de esta mañana se desarrolla en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 5 al 11, así que si quiere ir con sus Biblias puede ir de una vez para allá.
Pero antes de ir y un poco leer exactamente el texto que vamos a leer esta mañana, me gustaría darles un poquito más de contexto para que podamos entender de qué está hablando lo que sucede en ese momento. Y miren, vamos a empezar un poquito con el contexto y es lo que describe Primera de Samuel. Ahí yo le pido, si tiene un cuadernito, usted anótelo, para que a lo mejor en la semana usted pueda estar un poco leyendo con detalle la historia completa, ¿no? Ahorita en 45 minutos no tenemos el tiempo, pero yo le pido, la historia es muy interesante, yo le pido que usted la escudriñe. En Primera de Samuel capítulo 4 nos habla de los filisteos, el enemigo constante del pueblo de Israel, su azote, y se están enfrentando en una batalla con los israelitas. Israel es vencido, en resumen, y pierden 4,000 hombres en la batalla. Cuando ellos vuelven al campamento, los israelitas, abatidos, tristes, preocupados, se hacen la pregunta en el versículo 3 ahí de 1 Samuel 4 y se preguntan, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ahora, lo interesante aquí es que se lo preguntan, pero en lugar de realmente consultar a Dios, ellos hacen lo que muchas veces quizá hacemos nosotros, ¿no? Nos preguntamos algo y nosotros mismos nos contestamos, ¿no? Y eso hacen ellos. Ellos dicen, oh, brillante idea, se les prende el foco y dicen, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar el arca del pacto, ¿ok? La vamos a llevar ahí, a la arena, donde se está dando la batalla. Ahora, el arca del pacto, y vamos a ver más de este objeto a lo largo del estudio, pero este objeto simbolizaba la presencia, literalmente simbolizaba la presencia y el poder de Dios. Así que por eso ellos lo quieren llevar a la batalla, porque quieren un poco sentir que Dios está ahí con ellos. Ahora, John MacArthur hace una anotación interesante de esto que hicieron los israelitas. Dice John MacArthur, Israel trató el arca del pacto más como un amuleto de la buena suerte que les podría dar victoria que tanto anhelaban. Así, tal cual. Si tráete a Dios, para que en ese sentido tráete a Dios o a la presencia de Dios, y con eso ya ganamos. La trajeron, sí la trajeron. Ahí, como pueden ver en esa ilustración, ahí está hasta en la arriba de la colinita, la trajeron, y entonces todo Israel, al ver que el arca está ahí, entonces grita. Los judíos, los filisteos dicen que cuando escucharon ese grito de guerra, literalmente todos energizados, pues ellos tienen miedo, dicen, wow, llegó el arca. Pero los filisteos también son hombres de guerra, y entonces dicen, y hablar, daremos la batalla. Y se van a la batalla nuevamente contra Israel, y el saldo es, Israel nuevamente es vencido, mueren 30,000 hombres. Saldo total de los dos enfrentamientos, 34,000 israelitas mueren. Pero no solo es eso. El arca del pacto, el arca que llevaron ellos ahí, es raptada, es tomada por los filisteos. Y los dos hijos del sacerdote Elí que estaban a cargo de cuidarla son asesinados. Ahora quiero hacer una nota. Ahí lo que ustedes ven en pantalla es una foto de lo que es una maqueta de lo que se cree cómo podría haber estado construida el arca. Y vamos a ver algunas otras. Pero realmente nadie tiene una foto de cómo es. Hay una descripción que la Biblia enseña, pero nadie ha visto el arca. Es decir, nadie de nuestros contemporáneos, no hay una foto que podamos ver cómo fue el arca. Pero es para que se dé una idea de cómo era este objeto. Bueno, pues este objeto ha sido raptado por los filisteos. Finalmente un hombre escapa del combate y llega hasta donde está el sumo sacerdote Elí, quien por su edad, aproximadamente 90 años, no podría estar obviamente ahí. Al escuchar lo que ha sucedido a sus hijos, pero sobre todo al escuchar que el arca ha sido tomada por los filisteos, cae de la silla y se desnuca inmediatamente, muere. En 1 Samuel capítulo 2, versículo del 29 al 34, otra nota para usted, para su estudio de la semana, Dios le había advertido ya a Elí que por ser un padre permisivo, porque eso es algo que la Biblia continuamente describe, Elí era alguien que le costaba disciplinar a sus hijos, que por ser un padre permisivo con ellos y no temer a Dios, Dios ya le había dicho que sería cortada su vida, y la de sus hijos también, la de ellos incluso el mismo día. Así que lo que está pasando en este momento es básicamente, se está cumpliendo lo que Dios ya le había dicho. Mira, allí en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, justo uno de esos 4 versículos que le decía, Dios le dijo, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, le está hablando a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así, de esta forma, se cumplió lo que Dios le había prometido allí años atrás. Pero la historia sigue. En 1 Samuel, capítulo 5, otra nota para usted, nos narra cómo el arca es llevada por los filisteos de Ebenezer, esa ciudad en donde donde se estaba dando este combate del que hablamos, a una de sus ciudades, a una ciudad filistea llamada Asdod. Y allí la colocaron al lado, digamos, de otros dioses que ellos tenían. Ellos tenían muchos dioses, así que dicen, pues ponla aquí. Lo que la Biblia describe y narra es que lo que encontraban es que al otro día por la mañana aparecía su dios, el dios Dagón, así se llamaba, con las manos en el suelo y con las manos cortadas. Y otra situación que comenzó a darse en el pueblo es que la gente comenzó a enfermar. La Biblia habla de tumores. Prácticamente estaba comenzando una peste en esa ciudad por haber llevado el arca. La Biblia dice tal cual, en este capítulo 5 de 1 Samuel, que desde el más chico hasta el más grande se llenaban de tumores. ¿Y saben qué hicieron? Ellos dijeron, llévense el arca de aquí, llévense el arca. Y entonces se la llevaron a otra ciudad. Si lo viéramos un poquito en el mapa, lo veríamos de esta forma. Lo que ven ahí en el cuadro amarillo es Ebenezer, la ciudad donde ocurrió la toma, digamos, o el rapto del arca por parte de los filisteos. Se lo llevan a esta ciudad llamada Asdod, después la llevan a otra ciudad que se llama Gad, que dicen, llévensela por favor, la llevan a Gad, y en Gad comienza a ocurrir prácticamente lo mismo. La gente comienza a enfermar y empieza a desarrollarse esta especie de peste, esta especie de castigo por haber raptado el arca, hasta que llega a la ciudad de Ecrón. ¿Y qué creen? Prácticamente sucede lo mismo. Al final, los filisteos deciden, no debemos seguir teniendo esto, este objeto no nos pertenece. Y después de 7 meses de estar haciendo este recorrido, ellos regresan finalmente el arca a una ciudad que le pertenece a Israel, que se llama Ben-Semes. Durante todo este tiempo, muy seguramente, y yo lo creo por las decisiones que tomaron los filisteos, es que ellos desarrollaron temor hacia la presencia de Dios. Tuvieron temor, porque ¿por qué no la destruyeron, por ejemplo? Tenían temor. Ellos dijeron, regresemos el objeto. Ya estando en esta ciudad israelita, lo sigue describiendo 1 Samuel 5, algunas personas tuvieron curiosidad, ¿no? Llegó ahí el arca y entonces la abren y quieren ver lo que tiene dentro del arca. El resultado, ellos también mueren inmediatamente. Finalmente el pueblo de Bet-Semes le pide a los de un pueblo vecino, Kiriat Jearim, que se la lleven. Y allí permaneció olvidada por largos 20 años. Ahí terminó este recorrido, digamos, del arca de Dios en este punto en amarillo. Ahí finalmente queda y se estaciona 20 años el arca, digamos, ¿no? Pero hay más de este contexto, y han pasado durante estos 20 años, Primera de Crónicas, capítulo 12 y 13, otra nota para ustedes, nos narra que David, el rey David, el famoso rey David, es ungido finalmente como rey. Tiene un poquito más de 30 años aproximadamente, o sea, para que lo ubiquemos, digamos, en qué momento de la vida del rey David estamos hablando. Es decir, estamos viendo al rey David en su esplendor, y poco a poco el rey David comienza a reconciliar una nación que estaba dividida. Entonces el rey David llega como anillo al dedo en ese sentido a lo que estaba viviendo el pueblo. Ellos estaban siendo acosados, estaban aún divididos en 2 reinos, y entonces él comienza a ser ese líder, ese gran líder para el pueblo de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 40, dice que las tribus le traían animales, víveres, vino en abundancia, porque había en Israel alegría.
tenían un rey mejor que el rey Saúl. Estos atributos que las tribus traían era un símbolo, decir, te reconozco como rey. Era una forma de decir, hagamos equipo juntos. Era algo que no se había visto en el pueblo de Israel por mucho tiempo. Entonces el rey David, viviendo este momento, imagínenselo el momento en el que está, le pide que envíen por todos los levitas y sacerdotes que están esparcidos y que los traigan para cumplir una misión. ¿De qué se trata? Quizá ustedes ya se lo están imaginando. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 3 y 4, les dice: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Así que la idea parece fantástica, y por lo que la Biblia nos dice, todos están de acuerdo. Ahora sí, le pido que ahí en sus Biblias vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 5 al 11, y leamos este pedacito de la historia, ahora sí en el marco del contexto que ya vimos. Dice así: entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. ¿Qué es lo que describe este cuadro? Mire, vamos a tratar de entrar como profundo para tratar de colectar algunas pistas que nos puedan ayudar a entender más lo que estaba pasando. Esto es lo que habíamos visto hace unos minutos, ¿cierto? Este es el recorrido que ya había hecho el arca. Bueno, lo que el rey David prácticamente quería hacer era mover el arca de donde estaba, ¿ok? De Kiriat Jearim, una ciudad que ya le pertenecía, que es parte del territorio de los israelitas, a Jerusalén. Estamos hablando de un recorrido de aproximadamente 12, 17 kilómetros más o menos. Es una distancia corta. Eso es prácticamente lo que él quería hacer, traerla a Jerusalén, ¿no? Tomen en cuenta que el arca había estado mirado 20 años, así que al final había un simbolismo en ese viaje importante. Eso es lo que David quería, eso es lo que él tenía en mente. Pero ¿qué es el siguiente punto que nos está describiendo esta historia? Que hay un evento inesperado. La carreta o el carro, por algún momento quizá el camino, pues hay que entender, no había pavimento en esa época, pues quizá había piedras. En un momento está como que trastabillando, digamos, el vehículo, y entonces pues una persona que viene ahí al lado, muy cerca, al ver que quizá el arca puede caer, lo que hace es, con su misma mano, evita que el arca caiga, ¿no? Este espontáneo extiende su mano y muere al instante. Hagamos algunas preguntas para tratar de entender exactamente por qué. ¿Por qué pasó esto? Mire, quizá usted vio, si usted ya es más contemporáneo, es como de mi edad o todavía más modelo, más para atrás, usted sabe que en los 80s, Harrison Ford, el actor Harrison Ford, personificó al famoso Indiana Jones en La búsqueda del arca perdida, esta película. Esto es Hollywood, pero
el objeto de esa película es el mismo objeto del que nosotros estamos hablando, el arca. Ese es el mismo. Ahora, ¿qué es entonces exactamente el arca? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué a donde se movía había un efecto? ¿Por qué una persona al tocarlo de buena voluntad, de una buena intención, por qué pasó esto? Bien, el arca era una especie de cofre de madera, cubierto de oro, de aproximadamente, para que nos demos una idea, 110 centímetros por 70 centímetros. O sea, estamos hablando de pequeño, ¿no? Este cofre había sido ordenado por Dios a Moisés, le había pedido que lo construyera, así que no era un invento humano, no fue algo que se nos ocurrió de él, porque hacemos una cajita, ¿no? Fue una solicitud directa de parte de Dios y era un contenedor, vamos a llamarlo así, era un contenedor para objetos con el simbolismo más importante para el pueblo judío. Le doy solamente dos citas, Deuteronomio 10, del 1 al 3, Hebreos 9, 4, y hay, digamos, muchas citas más, ¿no? El arca del pacto, como lo veíamos desde el inicio, representaba la misma presencia de Dios para ellos. Y era también un recordatorio de la relación de Dios con el pueblo judío. Así que estamos hablando de algo muy especial. Como se los decía al inicio, esto que estamos viendo es otra imagen, otra maqueta de cómo se cree que pudo haber sido, pero la realidad es que nadie de nuestra generación ni de muchas generaciones atrás la vio. Había muchas reglas específicas de parte de Dios acerca de lo que debía contener en su interior, no podían poner cualquier cosa. También, y por cierto, les dejo a ustedes de tarea que en la semana puedan investigar cuáles eran los objetos que estaban dentro del arca. Pero también había instrucciones específicas acerca de quién podía cargarla y de cómo debían cargarla. En Números, capítulo 25, versículos 13 y 14, decía así: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Para que nos demos una idea de más o menos cómo la transportaban, era algo así similar a lo que vemos ahí en pantalla. Entonces estaba, digamos, esta caja con unos anillos en las cuatro esquinas a través del cual atravesaban las varas, y entonces los levitas, que eran los únicos israelitas que podían cargar el arca, la tomaban y tomaban solamente las varas para que fuera sobre sus hombros. Eso significaba que ellos no tenían contacto con la caja, ellos no la cargaban como veríamos un ataúd, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Un ataúd, la gente que lo carga se lo carga directo, no, acá llevaba esas varas para evitar el contacto directo. ¿Por qué? Porque era un objeto santo y debía ser tratado con ese respeto. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el rey David? Ya vimos un poquito entonces que el arca no era cualquier objeto, era un objeto importante, era un objeto sagrado, representaba la presencia de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo el rey David? Si lo pensamos un poquito en contexto, bueno, lo que él hizo fue, algunos datos adicionales, él aproximadamente, se cree que él reunió aproximadamente 30,000 personas para transportarla. Para el día que dijo, vamos por ella y nos la traemos a Jerusalén, más o menos juntó 30,000 israelitas, ¿no? O sea que no fue un evento discreto, ¿no? Y lo que hace es, se propone en su corazón traer el arca, ¿no? Buena intención, porque a lo mejor puede haber dicho, que se quede arrumbada. No, él decía, no, ¿cómo un objeto que representa nuestra conexión con Dios está ahí en un pueblo a 15 kilómetros? No, traigámosla. Buena intención. No olvidamos eso, estuvo 20 años olvidada. Para el rey David eso era importante cuando él llega a ser el rey. Pero tiene otra buena intención aparentemente, y es traer un vehículo último modelo para tan importante evento. Quizá él pensó que esto era como una boda, ¿no? Cuando uno está por casarse, pues uno no piensa en el cochito amarillo, pues ya que está medio desgastado, ¿no? Para transportar a su futura esposa. Uno piensa en el mejor auto que pueda pedirle al mejor amigo que tiene, para que ese día la novia se vea flamante en ese hermoso vehículo bien lavado y decorado, ¿no? Pues quizá David traía como un poco esa idea.
¿Cómo la vamos a transportar? Vamos a hacer un carro padre. Vamos a ponerle llantas de las mejores. A ver, tráiganse los 2 bueyes más grandes, los que jalen más fuerte. Parece que es una buena intención. El rey David pensó que quizá de esa forma él podía agradar a Dios. Y básicamente, igual, esto es una ilustración, no tenemos fotos del evento, pero quizá fue algo así, ¿no? Una carretita con sus llantitas al lado y 2 animales para poder jalar, ¿no? El escenario, por lo que nos dice aquí Primera de Crónicas 13, es que es un escenario de fiesta. Van bailando, van tocando música, el rey David está feliz, está en la cima de las encuestas, su reino está en el mejor momento, ¿no? Y ahora están más contentos que nunca porque está culminando este momento que viven con finalmente traer el arca a Jerusalén. No sabemos con precisión si el rey David sabía cómo tenían que transportarla. Yo creo que lo más probable es que sí sabía, aunque vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que sí sabía. Si bien el arca había estado 20 años ahí y él tenía aproximadamente 30 y tantos, uno puede decir, bueno, pues es que gran parte de su vida pues no le tocó ver, sí, pero era un israelita. Y si algo distingue al pueblo de Israel es justamente ese cuidado que ellos tienen por esto, por pasarlo de generación a generación. Pero quizá él estaba más influenciado por la euforia del momento. Por pensar, bueno, Señor, pues eso como lo ordenaste fue hace muchos años, o sea, hoy existen llantas más padres y, ¿sabes? Vamos a ponernos creativos, Señor, o sea, vamos a improvisar algo más rápido, son 17 kilómetros, pero pues con el animalito lo hacemos más rápido, ¿no? Por otra parte, Usa y Ahío, estos 2 chicos que describe, no se habla de nadie más, si lo ve en la Biblia no habla de más personas, eran 30,000, pues uno esperaría ver una lista enorme de, al menos por familias, pero no es relevante. Pero al menos estas 2 personas sí son mencionadas. Ellos son de la familia de Abinadab, donde había estado justamente por 20 años, así que ellos van ahí. Y de acuerdo a algún comentarista, ellos creen que también el tema de que Usa haya atrevido a estirar su mano para evitar que el arca, también era ellos creen, eso es normalmente una opinión de un comentarista, es porque quizá él al tener por 20 años el arca en su casa, él sentía cierta familiaridad, cierta conexión, cierto acercamiento a decir, bueno, pues es que aquí estaba, o sea, 20 años yo la vi aquí en mi patio, entonces como que yo siento esa sensación de que, pues sí, o sea, la puedo tocar porque, pues ahí estuvo, ¿no? Pero bueno, al final no sabemos, quizá es muy probable, de hecho, que la verdadera intención por la que Usa estiró fue porque obviamente no quería que el arca cayera y se pudiera afectar, destruir. Era madera al final de cuentas, ¿no? Pero él lo hace, él extiende su mano y Dios le mata fulminantemente. Dios había dado un mandamiento, como ya vimos, de cómo debía transportarse el arca, y era en los hombros. Y por la decisión quizá motivada, como decíamos, por el frenesí que vivía el rey, pero también por la temeridad de Usa, al tratar de echarle una manita a Dios, pues él cayó muerto instantáneamente. El versículo 11, ahí mismo donde estamos, nos habla que el rey David tenía pesar. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que él era responsable de esto que había pasado. Él sabía que la muerte de ese hombre allí, delante de todos, en un momento donde había fiesta, de repente, ¡pum!, una tragedia inesperada, sabía el rey David que era responsable también de esto. La historia, ¿okay?, termina con un final feliz. Eso lo puede leer en Primera de Crónicas 15, hoy o en la semana en su casa, lo puede leer el siguiente capítulo inmediatamente. Puede ver cómo el arca finalmente llega a Jerusalén. David, el rey David, entendió cuál había sido su falta. Pidió perdón, hizo lo que tenía que hacer. Transportó el arca, no como él quería, sino como Dios lo había mandado. Ahí, unos versículos adelante, Primera de Crónicas 15:2, usted va a encontrar
esto. Ahora, yo no sé si a usted le da temor. A mí sí. Porque esto me recuerda cómo es Dios. Y me recuerda que no es para tomárselo a juego, ¿no? El Dios en el que usted y yo creemos es este mismo Dios del que estamos viendo. Dios no ha cambiado. Dios no es como alguien que se hace contemporáneo al momento y se adapta. Es el mismo Dios. Este mismo Dios del que estamos viendo es el mismo Dios en el que usted y yo creemos. ¿Sabe? Es cierto que hoy somos libres de estos rituales y ceremonias por el nuevo pacto a través de la muerte y resurrección de Cristo. Pero ahora nos hemos ido, en mi opinión, al otro extremo. Nos hemos ido un poco al extremo de la relajación, ¿no? De una cosmovisión cómoda y conveniente de Dios, al que solo lo vemos como un amuleto, exactamente como lo hizo el pueblo de Israel. Al que lo buscamos cuando tenemos una crisis, o sea, nos viene un gran problema, pero al que olvidamos tan pronto todo vuelve a la normalidad. Es al mismo al que le pedimos que nos bendiga nuestros proyectos, pero el mismo que no es honrado en nuestros planes, porque no es mencionado, porque no es parte de él. Le hemos perdido de alguna u otra forma el respeto a Dios. Lo hemos dejado de honrar con nuestras vidas. No es nuestra prioridad, no es importante. Mientras estaba escribiendo esto, pensaba en el papá de unos buenos amigos que yo tenía de joven. Y algo que siempre me llamó mucho la atención de Ángel, se llamaba, ¿cómo se llama todavía? Es que él decía, éramos jóvenes, o sea, te estaba hablando que teníamos como 18 años más o menos, pero algo que él nos decía, ¿saben? Acuérdense bien, pero en el futuro, decía, la gente que va a la iglesia no va a llevar su Biblia, no van a llevar Biblias. Entonces volteamos a ver como de, ¿cómo no vamos a llevar Biblias? Y pues vamos a la iglesia, ¿no? Y eso que estoy hablando de un momento en el que no había smartphones. Estoy hablando de hace 20 y tantos años. Pero él decía eso, él ya veía algo. Él era alguien que tenía como mucha visión de lo que a veces que estaba pasando en el mundo. Y él decía eso, decía, no, la gente, vas a ver que en las iglesias ya no vamos a llevar Biblias. Y hoy lo veo y digo, bueno, tenía razón. Hoy le daría la razón si me lo encuentro en la calle, le diría, lo primero que le diría es, me acuerdo de ti, y le diría, tienes razón, ¿no? Hoy no traemos Biblias, hoy preferimos cargarnos nuestro smartphone, que por cierto nos puede distraer muy fácilmente, aunque estemos ahí tratando de leer la Biblia, nos puede distraer muy fácilmente. Y la otra es que cuando nos vean por la calle, pues no nos van a ver con nuestra Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Nos van a ver con nuestro teléfono, entonces pues digamos nos veremos como cualquier otro, ¿no? Hemos perdido nuestra identidad, no sé si usted está de acuerdo, pero yo creo que hemos perdido nuestra identidad y también nuestro propósito de alguna forma como hijos de Dios. Nos da miedo a veces llamarle al pecado por su nombre, nos da miedo expresar y defender también lo que creemos. Imagínense si Martín Lutero fuera como nosotros, a lo mejor él ya hubiera dicho, no, ¿por qué voy a hacer este movimiento? Mejor me quedo aquí quietecito y dejemos que todo pase como está. Hoy estamos confundidos en nuestro propósito. Hoy dedicamos mucho tiempo a alimentarnos con relaciones, amistades, entretenimiento, ideas que se declaran abiertamente en contra de Dios. Y allí estamos nosotros, pensando que eso no va a afectar nuestra vida espiritual. Algo tan absurdo como el que dice que puede caminar sobre las brasas sin quemarse. Queremos pensar a veces como creyentes en Dios como el símbolo solo del amor y la misericordia, que nos perdona una y otra vez, que pacientemente esperará por nosotros. Y eso es Dios, eso es una parte
que describe a Dios. Pero hemos dejado de ver que Dios no solo es eso. Hoy quizá muchos de nosotros hemos perdido esa comunión diaria con Él. Quizá llenos de actividades de la vida misma, el trabajo, la familia, el entretenimiento, compromisos sociales, nos han alejado de Él. Y hoy, quizá tristemente, hemos venido a formar parte de la nueva generación de fariseos religiosos, que el Señor tanto condenaba porque solo se preocupaban de cuidar su exterior. Querido, esta mañana yo quiero que usted piense en su corazón. Y saben, estas cosas quizás nos suceden, quizás usted se siente identificado, yo me siento identificado, yo soy este. Y quizás nos suceden estas cosas, o ya estamos hoy colocados en ese lado, quizás alejados, separados en una comunión diaria con Dios, porque, ¿saben? Quizás hemos dejado de ver a Dios en su totalidad, porque nos hemos hecho nuestra propia teología práctica, porque no hemos invertido suficiente tiempo, esfuerzo, recursos quizá también en este propósito, porque no somos intencionales o no hemos sido intencionales en este propósito de tratar de entender a Dios en su totalidad. También porque nos falta fe. Quizás no nos hemos atrevido a dar el paso de creerle de verdad, de decir, Señor, va, o sea, le voy a dedicar tiempo, me voy a meter a estudiar, Señor, va, voy a hacer ese compromiso. Y eso al final de cuentas nos conducirá a errores como los del rey David, donde manejados o tomando decisiones por no considerar a Dios en su totalidad, pecaremos contra Él y pecaremos también con nuestros prójimos más cercanos. Yo te pregunto, ¿quién sería tu Usa esta mañana? ¿Quién? ¿Quién sería, así como el rey David, este muchacho Usa murió? ¿Quién sería tu Usa esta mañana? ¿Serían tus hijos? ¿Sería tu esposa quizá? ¿Sería tu familia? Por último, como una aplicación práctica para nuestras vidas, yo algo que puedo ver por esta historia que la Biblia enseña es que Dios primero no bendice las buenas intenciones. Y esto es fuerte lo que estoy diciendo. Dios no bendice las buenas intenciones. Porque si fuera eso, entonces Usa no hubiera muerto ahí. Pero esto va a veces contra nuestra mentalidad muy humana que tenemos, donde pensamos que pues, las buenas intenciones muchas veces bastan. Realmente lo que Dios bendice, y lo que la Biblia enseña como un patrón, es que lo que Dios bendice es hacer su voluntad. Y a veces eso puede estar alineado con la buena intención. Muy probablemente así será siempre, pero separar ambas cosas, que no son lo mismo. La segunda aplicación que yo veo práctica para nuestras vidas en esto es que necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos desprendernos de nuestra idea de que yo creo que yo sí lo conozco, pero realmente tengo un Dios a modo. Tengo un Dios en mi mente, yo veo a Dios como me conviene. Ahora, ¿cómo puedes conocer a Dios y a su voluntad para evitar caer en estos sesgos muy humanos de ver a Dios en tu conveniencia? Pues creo que no hay que rompernos mucho la cabeza, ¿no? Tenemos que como dicen los clásicos, uno tiene que regresar a lo básico cuando de repente no sabes qué hacer, y eso es estudiar la Biblia sistemáticamente. Yo no tengo nada en contra de un estudio de consejería, yo no tengo nada en contra de un taller de matrimonios, la prueba está que tuvimos uno acá, ¿cierto? Pero si realmente queremos conocer a Dios de la forma más amplia posible que tenemos como humanos, porque pues, nuestra mente es limitada, pero la única forma de hacerlo es estudiando la palabra de Dios de forma sistemática. Porque si no lo hacemos, entonces es muy probable que vas a terminar estudiando los temas que a ti por tus preferencias personales más te gustan. Si te gusta el matrimonio, vas a terminar inclinado a temas que tienen que ver con matrimonio. Si te gusta la consejería, vas a terminar ahí. Pero si tú te dedicas a estudiar la Biblia sistemáticamente,
no hay forma, la vas a tener que cubrir de punta a punta y eso te va a permitir tener la experiencia de conocer a Dios en lo que te gusta y a lo mejor en lo que te incomoda también. Hay muchos mecanismos, ¿no?, que podemos utilizar para poder hacerlo. Grupos, y dices, es que yo solo no puedo, busca a alguien y dile, hagámonos el compromiso de estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia en un año, leer la Biblia en un año, sencillo, no tienes que, quebrarte la cabeza mucho, simplemente es dedicar tiempo y decir, voy a comenzar hoy empiezo, me arranco del Génesis y acabo hasta que llegue a Apocalipsis. Algunos estudios como los diarios, hora silenciosa, algún tiempo de devocional, también creo que pueden ser interesantes, que te pueden ayudar también. Y como decía, tratar de ser intencional. Yo hace unos 2 meses me enteré, yo no sabía, que la iglesia Vida Nueva, que está aquí en Querétaro, ellos acaban de abrir un instituto teológico. Yo te animo, inscríbete. Atrévete a conocer a Dios y no a caer en el potencial error que quizá tú o yo tenemos de creer que lo conocemos bien, cuando en realidad, como decía Job, quizás solo de oídas lo hemos escuchado. Involucrarte en tomar, puede ser ahí, puede ser en algún otro lugar que puedas de alguna forma meterte a estudiar sistemáticamente. Quizá no vas a ser un pastor, ¿no? Quizá Dios no te va a llamar a eso, pero tratar de estudiar a Dios intencionalmente puede ayudarnos a quitar estos sesgos que tenemos, puede ayudarnos a conocer a Dios en su totalidad y a disfrutar de los beneficios colaterales o inmediatos que nosotros tenemos por conocer a Dios. Nuestras relaciones personales horizontales automáticamente mejoran porque nosotros tenemos una relación más cercana con Dios. Finalmente, para terminar, la pregunta con la que iniciamos, ¿no?, es la pregunta con la que terminamos esta mañana. ¿Cómo lo harás en tu vida? ¿Lo vas a hacer en los hombros o en la carreta? Eso es una decisión que tú tienes que tomar. Bueno, pues que el Señor les bendiga y pues bonito para todos.